de una cantidad de patrimonio público que maneja, tiene más de 30 entidades, no solo la Alcaldía de Medellín y su Secretaría, sino 30 entidades alrededor, de todo tipo, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de servicios públicos, prestadoras de servicios de salud, en fin, muchos tipos de entidades. Y yo las he dividido en dos grandes, en particular esas entidades descentralizadas, en dos grandes grupos. Uno, las máquinas de contratación, donde no hacen lo que tienen que hacer, y ahí uno ve la ESU, la EDU, Metropar, que es una cantidad de entidades que básicamente lo que están haciendo es generando contratos interadministrativos para ya brincarse las normas de contratación y en vez de una secretaría utilizar sus recursos a través de licitaciones, de hacerlo transparentemente, simplemente allá lo reparten a dedo y vemos cómo le hacen modificaciones a los estatutos, a los objetos sociales, a las normas contractuales de las propias entidades y aprovechando esa desviación que lamentablemente la ley le abre la puerta a que el recurso público no sea necesariamente licitado transparentemente, sino que se utilicen esos esguinces a la ley, pues aquí se le van abriendo cada vez más boquetes. Entonces hay una cantidad de entidades llenas de escándalos, que ya se ha sabido, Telemedellín, el Hospital General, Metrosalud, hay unas que ya son de escándalo, van de escándalo en escándalo, y lamentablemente, pues además de lo que hemos dicho, nada pasa en las entidades de control, pero ahí siguen. Esas son el primer grupo, una cantidad de entidades de máquinas de contratación, reitero, donde se le abre la puerta directa a la corrupción y donde se han hecho constantes denuncias por parte de la ciudadanía, de las veedurías, de los medios de comunicación, de los concejales de Medellín sobre las malas actuaciones. Y otro grupo de entidades que no sirven para nada, que no hacen nada, que son más bien unas pequeñas máquinas de contratación, pues que ni siquiera contratan, porque son ínfimas en recursos, en gestión, es decir, completamente nulas, anuladas. Y voy a decir algunas, la agencia PP. ¿Qué hace la agencia PP? La agencia del paisaje de las agencias público-privadas, esperando que le tiren algún día, le chuten 2 o 3 muros, a ver si de pronto contratan una plata. Pero eso sí, vayan y busquen cuáles son los contratos a los amigos del director de la agencia PP, ahí llena eso de contratos. La Agencia para la Cooperación Internacional, la ASI, es que Medellín parecería que no tuviera ninguna gestión al respecto. Y allá pusieron una persona que no conocía Medellín, no tenía ni idea dónde estaba Medellín como gerente para pagar una cuota política y no ha hecho nada la Agencia de Cooperación Internacional. El buró, es que Medellín tiene un buró, pues es parte de ese conglomerado y en general la Alcaldía de Medellín es la mayor genera la mayor participación, esa es una corporación entre otras cosas, pero no hace absolutamente nada, nadie sabe qué está haciendo el buró de Medellín, qué está haciendo el aeropuerto de La Yerrera, además de recibir lo que hemos dicho, un cheque, y allá tiene unas burocracias pagadas con recursos públicos grandísimas, y vaya a ver quiénes son los asesores del aeropuerto de La Yerrera, yo no sé asesoran qué, de la recepción de un cheque para trasladárselo a Hacienda, básicamente. Ruta N, desapareció Ruta N en el panorama, es que Ruta N era líder en materia de ciencia, tecnología e innovación en Medellín. Ruta N se volvió también allá una máquina para contratar amigos del gerente de Ruta N, otra persona que no conocía Medellín, no tenía ni idea que era Ruta N, no sabía nada sobre la ciudad y ahí se van viendo los resultados. La casa, Museo Casa de la Memoria, que aquí lo dijimos en forma de chiste, pero es muy triste, y es que llevaba parada un montón de meses porque no tenía aire acondicionado, nadie se había dado cuenta. Es decir, unas entidades que no justifican el uso de recursos públicos para burocracias grandísimas, para contratos de prestación de servicios, para pagarle favores politiqueros a los amigos de los directores, del alcalde de Medellín, para esconder allá, ir pagando favores políticos, y son una cantidad de entidades, reitero, muy costosas, sin ninguna gestión, sin ningún resultado. Y vaya Fonvalmed, y vaya Isbimed, es decir, son, reitero, unas ineficientes estructuras burocráticas, inoperantes. La verdad, hasta a uno le parece indigno que unas personas se tengan que sentar allá
en unos computadores, hacer nada, mirar para el techo. Eso es lo que están dedicando algunas entidades públicas del municipio de Medellín, del conglomerado público de Medellín. De hecho, hasta hacerles control político es muy difícil, porque hasta por sus estructuras normativas, jurídicas, se vuelve muy difícil hacer seguimiento de sus contratos, no necesitan publicarlos en detalle, muchos de ellos, hay otros que ni siquiera aparecen en el SECOP, o sea, es decir, es imposible hacerle algunos, a menos que uno les pregunte, inclusive algunos han dicho que por ser corporaciones o fundaciones no van a responder, llegamos hasta esos detalles. En fin, al margen de eso, yo quería pedirle a este consejo, y creo que sería bueno a través de la mesa directiva, que nos vinieran siquiera aquí algún día a conocer a estas personas, a esos directores, a esos gerentes, a ver qué han hecho. El director de la APP, de la ASI, del Buró, de Fonvalmed, BIMED, pues aquí hemos visto algunos, pero que nos cuenten qué hacen. El Museo Casa de la Memoria, que nos digan siquiera qué han hecho en 3 años casi de esta gestión. Porque es el colmo que Medellín está pagando esa politiquería, estructuras burocráticas, reitero, el aeropuerto de La Yarrera, que no están sirviendo para nada en esta ciudad, que cuestan miles y miles y miles de millones de pesos mensuales y que no se justifican porque, reitero, o no tienen funciones, o no les provoca trabajar, o simplemente se han dedicado a gastarse los recursos públicos de los ciudadanos de Medellín que pagan juiciosa, correctamente, con el objetivo de montar allá directores políticos y pasar de agache. Sería entonces muy interesante, porque es que hay cosas que se les hace control político por la profundidad, con seriedad, esto no sabe ni siquiera en esa nebulosa del conglomerado público qué está pasando con una cantidad de entidades. Ojalá se les hiciera siquiera una invitación informal, un sábado de esos que no tengamos mucha rutina por hacer, se invitan 2 o 3 que vengan aquí siquiera y que nos cuenten qué han hecho, pero qué cantidad de entidades innecesarias, pagadas con recursos públicos de Medellín y que deberíamos ponerle la lupa, porque eso sí, contratos de prestación de servicios y burocracias internas sí que manejan con toda la tranquilidad del mundo. Ojalá entonces el Consejo le pusiera la lupa a esas entidades descentralizadas de absoluta nulidad en su gestión y sobre todo, reitero, con una componente burocrático y de contratos de prestación de servicios que le cuesta mucho a la ciudad. Gracias, presidente.